Gotta have New Year's. New Year. Muy buenas tardes, amados hermanos, bendiciones abundantes para todos y cada uno de ustedes en este extraordinario día viernes lleno de muchas bendiciones, ya la antesala de este fin de semana, el cual desde ya sabemos por promesa de Dios que será un fin de semana extraordinario con muchas bendiciones, recordándote no faltar al servicio de tu iglesia ahí donde tú te congregas, ¿verdad? Este próximo domingo. Yo sé que Dios va a tener algo extraordinario preparado para ti y para los tuyos, en el nombre del Señor Jesús. Bendecimos a todos los hermanos que nos han venido siguiendo ya en esta primera semana. Ya hoy cumplimos nuestro 5º día de estar en este tiempo de enseñanza y de estudios pastorales. Así que en el nombre del Señor te bendigo grandemente. No te olvides que este programa es transmitido todas las semanas hasta donde el Señor nos concede el regalo de la vida, de lunes a viernes, donde sabemos el Señor hará grandes cosas en edificación y a través de su palabra. No te olvides que la palabra es una de las lámparas, la cual la misma Biblia nos exhorta a mantener encendido. Dice la Biblia, lámpara a mis pies. Y recuérdate que las vírgenes sensatas, dice la Biblia, que tenían lámparas encendidas cuando el amado se acercó. Así que una de las características de la iglesia genuina del Señor es que ha aprendido a tener lámparas encendidas con aceite. El aceite tipifica la unción en la palabra de Dios. Así que no te olvides de asistir este domingo a tu iglesia, de apoyar a tu pastor, ¿verdad? Es muy importante tu apoyo, amado hermano, a la visión, al trabajo que tu pastor esté llevando a cabo ahí en casita, en congregación. Entonces te motivamos de una manera a no ser de los muchos, ¿verdad?, que dejan de congregarse con facilidad, sino que perseveraban unánimes en el partimiento del pan, dice en la palabra de Dios. Así que ánimos adelante, independientemente de cómo estén las circunstancias en el entorno, la perseverancia constante. Recuérdate que la perseverancia, la gota perenne partió la roca, que lo intempestuoso no pudo. Esto quiere decir que muchas veces la perseverancia es a través de la forma en la que encontramos nosotros réditos y bendiciones de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Así que queremos continuar con la línea de la enseñanza y del estudio que hemos venido platicando ya a lo largo de los últimos días, de esos últimos 4 días, ¿verdad? Este es el 5º. Y hemos venido hablando acerca de los pseudes, acerca de los falsos. El programa del día de ayer, jueves por la tarde, estuvimos platicando acerca de algunas características que nos permitían a nosotros en la sanidad del caso poder de alguna manera evaluar y examinar si realmente la profecía que está viniendo delante de cada uno de nosotros viene en el orden de Dios a través de un vaso probo, un vaso que realmente ha sido enviado por parte del Señor. Básicamente este estudio creo yo que es para salvaguardar la integridad del funcionamiento de aquellas iglesias que realmente estamos buscando la presencia de Dios, estamos buscando ese cambio interno en el corazón. Recuérdate que una de las cosas que nosotros debemos de procurar trabajar es lo que la Biblia nos exhorta, la medida, procurar alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a estar platicando acerca de ello también dentro de la serie de estudios hacia adelante, cómo poder alcanzar esa medida para parecernos más a Jesús cada día. Así que avanzando con las características de los falsos profetas, porque hemos venido hablando acerca de los pseudoprofetes, considerando que esto es una especie como de invasión, amado hermano, esto es una especie como de plaga que ha venido de alguna manera a permear la iglesia de Cristo Jesús. Si es la operatividad de todos los falsos, de todos los pseudes, dentro de los cuales pues iniciamos platicando en esta serie de estudios en esta semana acerca de los falsos profetas, y en esa línea nos encontramos estudiando. La Biblia nos enseña dentro de las características que ya hemos estudiado. Por favor, quiero concatenar, ya que esta promueve la falsa paz fue prácticamente una de las últimas de los últimos versículos que platicamos en el estudio pasado. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, ¿verdad? Es decir, solo por pasar.
diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto acá nos hablaba acerca de cómo una de las características de los falsos profetas es el alimento constante de la prosperidad sin arrepentimiento. Y vimos claramente la figura descrita en la Biblia cuando Eliseo decide no pedirle ofrenda. Pues tú sabes que Naamán, general de los ejércitos, dice la Biblia que se acerca delante del profeta Eliseo y pues él va con lepra. Recibe la sanidad de parte de Dios a través del vaso llamado Eliseo, y pues en gratitud Naamán quiere darle ofrenda y Eliseo le dice no es tiempo de ofrenda. Vemos cómo posteriormente el siervo de Eliseo, Giesi, que era uno de sus alumnos, por así decirlo, decide ir en pos de lo que no quiso recibir su maestro porque no era tiempo. Entonces el resultado de esa búsqueda de Giesi por las ofrendas que Eliseo no quiso recibir porque no era tiempo, es enfática la palabra en ese aspecto. Vemos cómo ese corazón desmedido en Giesi de alguna forma fue por la prosperidad, ¿verdad?, que venía como consecuencia de la gratitud de Naamán al entregar ofrendas por el favor recibido de parte de Dios. Y el resultado, ¿verdad?, el profeta dice no es tiempo, el alumno dice mejor yo sí voy, pues porque pues lo que se está yendo es economía, es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Y vemos, amados hermanos, que de alguna forma esa actitud por parte de Giesi, dice la Biblia que provocó lepra para él y sus descendencias. Yo quisiera tomarme un tiempo, Pedrito, para salir del aire. Necesito corregir aquí algo, por favor. No sé si nos podemos preparar tal vez con algún spot, con algún anuncio, para poder salir unos breves minutos, unos breves segundos del aire. Pues necesito cotejar algo por acá. Sin embargo, no te despegues de la transmisión, vamos a continuar con el estudio en breves. Solo quiero hacer un par de cambios acá para podértelos trasladar y que podamos seguir con la línea de la enseñanza. Así que no te desprendas de la transmisión, regresamos en breve, en unos minutos estamos de vuelta con este mensaje acerca de las características de los falsos profetas. Regresamos en corto. Going up to Hemos atravesado un camino con muchos obstáculos. Hemos pasado por procesos duros y muchas veces difícil de avanzar. Pero tu misericordia nos ha sostenido una vez más y nos ha llevado de la mano. Nos requeriste frutos dignos de arrepentimiento, los cuales nos costó mucho. Entregar esas áreas que no te agradan no fue fácil. Aunque muchas veces quisimos desmayar, hoy vemos que no somos iguales. Nos has enseñado a depender de ti solamente, a amarte sobre todas las cosas. Nos has llevado a caminar en la senda antigua. Nos has llevado a escudriñar tu palabra donde no hay error y buscarte en intimidad donde no hay peligro alguno. Te has manifestado como nuestro pastor. Es tu Espíritu Santo quien nos restaura, nos corrige, nos llena, nos consuela, nos guía y nos alimenta. Ahora nos llevas a un nuevo tiempo, a una zona segura, donde nos requieres que nos santifiquemos, que nos consagremos para ti. Pero tu bendito Espíritu Santo nos ayudará, porque tu venida está muy cerca y tú nos quieres a tu lado. Año 2026, año de santificación, un año donde Dios levantará un remanente limpio, firme y encendido. Como Iglesia de Cristo Fortaleza de Sión, caminaremos juntos hacia esa dimensión más profunda, limpiando el corazón, ordenando la vida, restaurando el altar familiar y volviendo a la senda antigua que agrada a Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome.
te bendiga, bienvenido de vuelta. Perdón ahí por el desfase, pero bueno, logramos corregir ya lo que necesitábamos acá corregir. Retomando el tema que veníamos platicando en el segmento anterior con respecto a algunas de las características de los falsos profetas. Hablábamos acerca de que curan la herida con liviandad, diciendo paz, paz, es decir, promoviendo lo falso de alguna forma y no confrontando el pecado. Platicamos, recuerdo, en el segmento del día de ayer jueves, que estuvimos acá, sobre el hecho de cómo de alguna manera el falso profeta siempre va con promesas falsas y regularmente van amarradas a promesas de prosperidad, van amarrados a promesas que crean ilusiones internamente en el corazón del pueblo, pero pues realmente no se ha enseñado lo que es el arrepentimiento genuino. Platicamos también acerca de algunos versículos bíblicos el día de ayer, descrito en el libro de Levítico, donde se mencionaban las promesas para el pueblo de Dios. Pero es algo bien interesante poder entender ahí en el libro de Levítico cómo se enuncian las bendiciones de Dios, pero también se enuncian lo que no son bendiciones de Dios como consecuencia de no escuchar y cumplir la palabra de Dios de una manera efectiva. Entonces, regularmente cuando Dios entrega una bendición, amado hermano, lo hace de su corazón. Dios es grande, es misericordioso. Necesitamos entender como iglesia de Cristo que el Señor nunca requiere pago por ninguno de los milagros. Los milagros, la palabra, las ministraciones, las enseñanzas, el tiempo de ministración, el tiempo de consejería que un ministro le da al pueblo, que Dios por misericordia le permite pastorear o dirigir, ¿verdad? En el entendido de que tal vez no es pastor, sino de pronto es profeta, evangelista, presidiendo una iglesia, un apóstol presidiendo una iglesia, que el presidir iglesias no es parte funcional de un apostolado, pero eso lo vamos a estudiar posteriormente, ¿verdad? No quiere decir que no lo pueda hacer, claro que sí, pero las funciones apostólicas están claramente denotadas en la Biblia como cada una de los ministerios quíntuples, cada uno del ministerio quíntuple. Ok, entonces, siguiendo la línea de lo que son las características del falso, esta es algo que no platicamos en el segmento del día de ayer. Está descrito en el libro de Mateo 24:24. Aquí lo tienes tú en pantalla, mira. Otra de las características para identificar a los falsos: bendecimos a todos los profetas de Dios, genuinos y probos delante del Espíritu Santo, aquellos profetas que no lucran con el pueblo y que no procuran sacar ganancia deshonesta de ese don que Dios les ha regalado, entendiendo que la Biblia dice que de gracia se da lo que de gracia se recibe. Así que Dios te bendiga, amado profeta del Señor, ¿verdad? Tú que trabajas en la obra por amor a la misma y no por deseo de ganancia deshonesta. Hasta ese lugar donde te encuentres, si estás escuchando este mensaje, que Dios te bendiga rica y abundantemente, pues en este tiempo de alguna manera escasean los genuinos profetas. Tú, la mayoría de personas que ves en medio de las congregaciones o que ves en medio de los eventos, independientemente si es un evento pequeño, mediano o grande, cuando van en pos de la ganancia deshonesta, cuando van detrás de la lana, cuando van detrás de la leche, cuando van detrás de la carne de la oveja, hablando en el sentido vacuno, ¿verdad? Que es parte del proceso por el cual en algún momento los pastores naturales, estoy hablando de los que pastorean ovejitas, las pequeñitas, pues para el sustento de sus necesidades, pues toman lana, toman leche. En algunos momentos pues se sacrifica alguna oveja para el alimento regular de una familia, pero eso es en una figura. Hoy por hoy, amado hermano, el obrero es digno de su salario, pero Dios se ocupa de los suyos. De eso ni te preocupes. Si tú eres un genuino profeta de Dios, no te ocupes. Dios te va a sustentar, Dios te va a proveer, Él va a estar siempre contigo. Entonces mire lo que dice aquí Mateo 24:24. Sus señales engañan. Mire, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, acá está, y harán grandes señales. Es decir, los falsos, escucha, que esto es lo delicado.
los falsos también tienen grandes señales. Es aquí donde nosotros no nos podemos dejar guiar por el don, por lo que se hace. Recuérdate que el don, la palabra don, en el lenguaje original significa regalo. Entonces tenemos que entender que los dones que tenemos son regalos de Dios, no son cualidades ni virtudes personales. Entonces, estos falsos profetas de los que se habla en el libro de Mateo, capítulo 24, hacen grandes señales. Es decir, debes de saber que los falsos también tienen señales fuertes. Es decir, también va a haber manifestación de milagros en medio de ellos. No por ser falsos, no tienen señales. No. Uno pensaría, los verdaderos tienen señales, los falsos no van a tener. No, aquí la Biblia en Mateo dice que van a hacer grandes señales y prodigios. Es decir, aún los falsos tienen señales y prodigios. De tal manera, escuche lo que dice acá, engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Cuando nosotros examinamos la palabra, cuando examinamos la Biblia, vemos que la congregación, como tal, como una, tiene peligros en su caminar. Tú ves acá que dice la Biblia que estos falsos profetas van a hacer grandes señales que pueden engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Recuérdate que en el tabernáculo habían tres lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuando nosotros examinamos la palabra, logramos apegar que muchos son los llamados atrio, pocos los escogidos, lugar santo. Tome nota de esto: escogidos, lugar santo. Quiere decir que aún la porción de la iglesia que no ha salido del atrio, que va en su proceso de evolución relacional con Dios, de intimidad, no es lo mismo la intimidad de una ovejita de 1 año, de 6 meses, que la intimidad con Dios que debiese de tener una oveja ya de 5 o 10 años. Es decir, una oveja de 5 o 10 años, pues no le podemos poner una cantidad de años exactas, pero tratando de sacar una alusión, ¿verdad? Una idea. No es lo mismo el crecimiento de una oveja de 1 año que el que debiere mostrar una oveja de 5 años. ¿Por qué? La oveja de 5 años debiese de estar un poco más evolucionada en su conocimiento y en su relación con Dios. Pero tome nota, cuando nosotros examinamos los peligros, que acá dice, mire, del engaño, prácticamente, aquí dice que de tal manera engañarán si fuera posible a los escogidos. Quiere decir que aquellos que han trascendido al lugar santo, que son conocidos como escogidos, muchos los llamados, pocos los escogidos, y aún en menor cantidad a la de los fieles. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos, atrio, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que uno de los peligros del atrio es el enfriamiento. Eso lo estuvimos platicando en las primeras enseñanzas de esta semana. Los peligros del enfriamiento. Ese enfriamiento ocurre en aquellos que su nivel relacional con Dios es de atrio. Es muy básico. Regularmente eso debiese de ser en aquellas ovejas que recién se adhieren al redil. Pero encontrar ovejas de 10, 15, 20 años con un nivel relacional de atrio, eso no es normal. Pero obvio, de eso se debe de ocupar cada pastor en términos del seguimiento de las ovejas que el Señor le tiene pastoreando. Pero en alusión a esto, tome nota, dice la Biblia que en los últimos días el amor de muchos, así dice la Biblia, muchos, se enfriará. Atrio, peligro de atrio, enfriamiento. Cuando viajamos al libro de Mateo, capítulo 24, dice que de tal manera los falsos, como consecuencia de las grandes señales y prodigios, engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Quiere decir que aquellos que relacionalmente estamos en un nivel de relación de atrio, que es una relación muy básica, ellos corren el peligro del enfriamiento. Pero los escogidos que han viajado a la dimensión del lugar santo, aquí lo que estoy hablando es figurativamente de cómo se apega la figura del tabernáculo
a la línea relacional, basado en el nivel de conexión que tengo con Dios. Entonces aquí dice que los engañados pueden ser los escogidos. Quiere decir que el segundo peligro de este gran grupo llamado iglesia, entendiendo que basado en la ideología de la dispensación relacional de atrio, lugar santo, lugar santísimo, los que están en el lugar santo como escogidos todavía pueden ser engañados. Entonces, cuando tú buscas en la Biblia, dice que los del atrio pueden ser enfriados, que los escogidos pueden ser engañados. Eso lo muestra Mateo acá, mire, de tal manera que engañarán. Quiere decir que los maduritos, los que ya van creciendo, los que dicen, no, pastor, yo ya avancé hacia el lugar santo y bendito Dios, gloria a Dios, su dicción, su forma de hablar, su testimonial, su madurez es divergente a una oveja de atrio. Es un poco más nueva, más reciente en su caminar, bajo la naturaleza del crecimiento. Que a veces tú encuentras hermanos de 20, 30 años que se comportan como ovejita de 6 meses, ¿verdad? Porque pues no han madurado, no han crecido a lo largo de su vida relacional en la iglesia. De ahí es que a la iglesia no es nada más que llegues a escuchar una prédica, esa es parte del orden del culto. Pero dentro del proceso del crecimiento y formación, que déjame decirte que las ovejas van siendo formadas y van siendo maduradas, dice la Biblia que los que están como escogidos, es decir, de nivel de lo que es el lugar santo, el peligro con el que se enfrentan es el del engaño. Aún los escogidos, aquellos que ya tienen un nivel de relación un poquito más estrecha, por así decirlo, con el Señor, oran más frecuentemente, buscan del Señor en la palabra de una manera mucho más vehementemente, es decir, una relación diferente. Entonces, hemos encontrado, cuando viajamos a la dimensión de los peligros de los que están en el lugar santísimo, vemos que los únicos 2 segmentos que corren peligro son los que están en el atrio y en el lugar santo, porque cuando tú viajas y escudriñas la palabra, no encuentras peligro para aquellos que están ubicados como fieles. Muchos los llamados, pocos los escogidos, y aún en menor cantidad la de los fieles, lugar santísimo. Cuando escudriñas en la palabra, no encuentras un nivel de engaño o un nivel de enfriamiento o alguna otra artimaña del enemigo que afecte a los del lugar santísimo. Es decir, los peligros dentro de un redil, cuando examinamos el contexto de la palabra, vemos que va sobre los del atrio y sobre los del lugar santo. Los que se enfrían y los que pueden aún, si fuera posible, ya han buscado de Dios, están en un nivel relacional diferente, pero corren el peligro de ser engañados. ¿A través de quién? De los falsos profetas. Hay que tener cuidado, amados hermanos pastores que nos honran viéndonos, hay que tener cuidado a quién le permites llevar palabra profética en medio de tu congregación, porque de alguna forma tenemos que salvaguardar la integridad del redil de aquellos que se dicen ser falsos. Obvio, esa es la parte importante de formar parte de una red ministerial, definitivamente, ¿verdad? Pues porque quien presida la red ministerial deberá de tener la responsabilidad de entender que aquellos que son reconocidos profetas en medio de la red que Dios les permite pastorear, sean hombres que sean probos a la palabra y que no sean hombres deseosos de ganancia deshonesta. Esta palabra señal, la palabra que aparece acá, mire, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Harán grandes señales. Esa palabra señal en el original griego es la palabra semeion. Aquí le aparece entre paréntesis, mire, numeral 4592. Y esa palabra es la que regularmente se utiliza para hacer milagros genuinos. Esa palabra ahí no diverge. Entonces, técnicamente la diferencia no está en el acto. Es aquí donde viene lo confuso y lo difícil de poder avanzar. Y es donde muchas personas solamente esperan que le digan, mire, le presento al profeta, y en automático están esperando palabra profética de vuelta.
Pero como pastores tenemos que entender que no le podemos permitir a cualquier persona estarle dando palabra profética. Sin mencionar esto, que en algún momento lo vamos a platicar, que el ministerio profético tiene niveles. Llamado, el nivel de los profetas, amados hermanos, es la unción, el don, el llamamiento y el profeta que es vidente. 4 niveles son los que, pues yo tengo conciencia, de pronto hay algún nivel todavía más grande, ¿verdad? Si alguno de ustedes lo tiene, lo podemos platicar para poder aprender también, que necesitamos aprender. Pero lo que hemos aprendido en casa nosotros es que el profeta se mueve en 4 dimensiones: don, unción y llamamiento. No el profeta, pues, sino que la palabra profética. Una palabra profética puede fluir en una congregación de alguien que dé palabra como parte de la unción. ¿Me entiendes? Saúl entre los profetas, la unción. El don, cuando Dios te lo da, aunque no sea primario, pero sí es activo en medio de la congregación. Y está el nivel de llamamiento, cuando el Señor constituye que ese don profético, esa constitución profética viene de parte de Dios. Y aún tenemos la parte superlativa de la formación de un profeta a nivel de vidente, cuando pues ya sus sentidos están hiperaguzados y es gente que tiene la capacidad en Dios de meterse en dimensiones espirituales que muchas veces otras personas no entienden, no comprenden. Pero tome nota que esta palabra semeion, que aquí nos habla acerca de señal, es la misma palabra que se utiliza tanto para señales verídicas como para señales que no vienen necesariamente de parte de siervos de Dios. De ahí es que la diferencia no está en el acto del acto profético como tal, sino que lo que tenemos que examinar a nivel profético es la fuente de la profecía y el propósito de la profecía. Mire, esta parte profética es bien interesante poderla entender y poderla comprender. Déjeme explicarle con ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso denotado como alguien que vendió de alguna manera su don. Balaam, lo conocemos a través de la palabra en el libro de Números, capítulo 22, versículo 7. Dice acá, mire lo que dice acá: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, santo de la gloria, con dádivas de adivinación en su mano. Dádivas de adivinación. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Amado hermano, esta palabra hebrea que aquí habla adivinación, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas. Esa palabra adivinación, dádiva de adivinación, la palabra adivinación es la palabra kesem. Ahí está en Hebreos 70:81. Tome nota. Lo que llevaban realmente, aunque aquí dice dádiva de adivinación en su mano, lo que estaban llevando era hechicería y encantamiento. Y tú y yo tenemos que saber que aunque Balaam conocía al Dios verdadero, su corazón se inclinó al dinero, mire, y al honor humano. Entonces, parte de la característica de un profeta que traslada hechicería, que esa es otra de las cosas que está fluyendo en abundancia en medio de las iglesias, amado hermano. Lo que se está trasladando no necesariamente es palabra de Dios profética, sino que mucho de lo que a veces se traslada en medio de las congregaciones son palabras de hechicería, son palabras de encantamiento. La gente tiene tanta necesidad de conocer. Mire, usted tiene que saber que una de las cualidades inherentes del ser humano, ya por naturaleza, es querer conocer el futuro. Eso es una de las cualidades de nosotros los seres humanos, siempre estar en esa dimensión de querer conocer qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, en esa inherencia y en esa necesidad aparecen este tipo de ministros al estilo del profeta Balaam, que vendió el don, dice acá, mire, al dinero y al honor, es decir, un renombre, es decir, a cambio de precio de dádiva,
a cambio de precio de honor humano, él perdió la dimensión completamente. Entonces vemos que Naamán fue un profeta que vendió su don a precio de recompensa. Por eso es que un profeta de Dios o un ministro de Dios, hoy porque estamos hablando de los falsos profetas, pero cualquier ministro de Dios que venda el don que Dios le ha dado a precio de dádiva de adivinación, una dádiva de hechicería, una dádiva de encantamiento. Amado hermano, tenemos que tener cuidado a quien permitimos acercarse a nuestras vidas para dar palabra en profecía, porque ahora sobreabunda. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Se acerca cualquier pelón, cualquier persona, con una palabra que dice, así dice el Señor, y el pueblo en automático ya ha aprendido nada más a bajar la cabeza y da por sentado de que lo que el otro hombre o otra mujer le está diciendo viene de parte de Dios, y a veces viene del corazón del ser humano. Por eso es que el reconocimiento profético en medio de nuestras congregaciones debe de ser algo que realmente venga bajo la dirección del Espíritu Santo, amado hermano, porque hoy la dispensación y el tiempo que estamos atravesando es una dispensación y un tiempo que de alguna manera mucho ministro iniciado correctamente perdió en el espacio del tiempo como consecuencia de la necesidad o como consecuencia de la banalidad de la vida, por el deseo de ganancia deshonesta, ha torcido el llamamiento y se ha ido en pos del lucro. Pues ya determinó que cada vez que doy palabra la gente saca inmediatamente el billete y me da, empiezan a lanzar lo que les viene en gana, amado hermano, y el que termina perdiendo es el pueblo, pues termina siendo engañado. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, es decir, hechicería y encantamiento. Mire, tenemos a otro que se llama Ananías. Este está descrito en el libro de Jeremías 28:15. Mire este otro. Dijo entonces el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira. Esta es la función de un genuino profeta, la confrontación del pecado y la confrontación de todo aquello que no viene del corazón de Dios. Por eso es que necesitamos ser enseñados en la dimensión doctrinal, amado hermano, porque el pueblo ahora está permitiendo que cualquier falso se levante y le dé profecía. Lo peor es que dejan comprometido el nombre de Dios, y cuando han lanzado una palabra profética de mentira y no trae cumplimiento, ¿sabe usted con quién se pelea la oveja? No se pelea con el profeta falso, se pelea con Dios, porque Dios no cumplió lo que dijo a través del profeta. Pero nunca tuvimos a bien acercarnos y preguntar delante de Dios si ese profeta venía de parte de Él. Entonces no te equivoques, no cualquiera que se dice profeta es profeta. Y no todo el que profetiza dentro de una congregación es profeta. Algunos fluyen en la unción, otros fluyen en el don. Otros que ya han sido instalados ministerialmente fluyen en el llamamiento. Y algunos otros que son profetas maduros que logran alcanzar a través de ese nivel de relación con el Espíritu Santo. Que, amado hermano, eso no se puede emular, eso no se puede duplicar. Lo que es genuino de Dios es genuino de Dios. Lo que no es de Dios no es de Dios. No te equivoques. Moisés llegó delante de Faraón y dice la Biblia que todos los milagros que Moisés y Aarón ejercitaron delante de Faraón, los magos que tenía Faraón duplicaron todos y cada uno de los portentados que había llevado Moisés y Aarón, excepto uno. De ese vamos a platicar después. Entonces, en la actualidad, amado hermano, abundan profetas que prometen milagros, riquezas instantáneas, riquezas inmediatas, garantizan nuevas temporadas, pero no le han dicho antes al pueblo que tiene que arrepentirse. Todas estas bendiciones yo te daré si obedeces mi palabra. Muchas veces se lanzan palabras proféticas, se lanzan consignas proféticas, amado hermano, al pueblo, y el pueblo queda expectante de cómo Dios va a cumplir todo eso que está diciendo. Pero pues antes hay que explicarle que tenemos que aprender a abandonar nuestra vana manera de vivir. Porque así como en el libro de Levítico están todas las bendiciones que Dios da al pueblo, también están todas las maldiciones que son arrojadas sobre aquellos que deciden no poner por obra la palabra de Jehová o la palabra de Dios.
Entonces tenemos que tener cuidado. Dijo entonces el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Imagínense, profeta de Dios confrontando a un Zeudes que de alguna manera había provocado, tome nota, había provocado la mentira en medio del pueblo. Esa palabra mentira, mire, aquí está, es la palabra sheker, según el Hebreo 82:67 en tu concordancia Strong. Ya compraste tu concordancia, ya lo obtuviste. Si no tienes tu Biblia en medio electrónico con concordancias, escríbenos acá al código QR y nosotros vamos a asesorarte para que puedas bajar el material gratuito completamente, para que lo puedas instalar en tu computadora y podamos cada día ir incursionando de una manera más profunda en la palabra. Entonces este tipo, mire, la palabra hebrea mentira es sheker, que significa fraude. Entonces el profeta Jeremías, mire, es que el profeta Jeremías era tremendo, hermano. Le dijo al otro profeta Ananías: ahora Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en fraude. Haciendo la transposición de la palabra, ¿verdad? Mentira. Has hecho confiar en fraude. Has hecho confiar en falsedad, y por eso mucho pueblo se aparta del camino. Es que a mí el profeta me dijo que esto iba a pasar, pastor, y no pasó. Tal vez estuviste confiando en la palabra de un falso profeta, o no, pastor, quien me dio a mí la palabra era un profeta genuino de Dios. Bueno, considera si no era una palabra condicionada, una palabra profética condicionada. ¿Cuál es una palabra profética condicionada, pastor? Es aquella palabra donde Dios te dice: yo te voy a bendecir de una manera extraordinaria, pero posteriormente a esa bendición viene una petición por parte de Dios. Yo te voy a bendecir grandemente, yo te voy a prosperar. Mire, usted tiene que entender que Abraham tuvo bendición porque aprendió a abandonar 3 dimensiones en su vida personal. Lo que nosotros conocemos como los 3 vetes de Abraham: vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de tu tierra. Esas son 3 dimensiones de abandono en la línea de lo espiritual. Entonces le dijo: mira, tú has hecho confiar en fraude, tú has hecho confiar en falsedad. Eso le está diciendo Jeremías a Ananías. Tú has hecho confiar, o tú has hecho ilusión, transponiendo la palabra en el original. ¿Por qué? Porque Ananías había anunciado liberación y prosperidad pronta a Babilonia. Ese era el problema. Acá con este siervo profeta Ananías, él había dado una profecía, es decir, una palabra motivadora, pero no venía del corazón de Dios. Y eso suele pasar en medio de las congregaciones. Cuidado quién está dando las palabras proféticas en medio del pueblo, porque en medio del pueblo viajan los Zeudes. Mira, tú tienes que saber, y es que todo lo vamos a estudiar adelante, hermano, porque tanto que hay que rumiar, tanto que hay que estudiar. Tú tienes que saber, por ejemplo, no vamos a hablar de ese tema en este momento, pero tú tienes que saber que en medio del pueblo de Dios que sale de Egipto hacia la tierra de la promesa, en ese proceso transicional que lleva 40 años al pueblo de Dios en alcanzar esa promesa, una promesa que hemos aprendido nosotros a la luz de la palabra, que el requerimiento eran 12, 15 días lo más. Tú tienes que saber que para llegar de Egipto a la tierra de la promesa, el pueblo no le iba a llevar, vamos a hablar metafóricamente, más de 2 semanas. Es decir, desde que el pueblo sale de Egipto hacia la tierra de la promesa, el tiempo de la ruta no les tenía que llevar más de 2 semanas. Estamos hablando entre 12 y 15 días. Los estudiosos lo apegan allí. Pero ese proceso de transición le llevó 40 años. Imagínense, la ruta de llegada que debía de ser de alguna manera llevada a cabo, le debiese de llevar al pueblo de Dios más o menos unos 13, 15 días. Pero al pueblo de Dios le llevó 40 años. ¿Por qué? Por la dureza del corazón.
Lo más interesante es que mucho de este retraso, que eso hay que examinar en medio de las congregaciones, aquello que se conoce como la asamblea promiscua. La Biblia habla acerca de ello, lo vamos a estudiar más adelante a la luz de la palabra y como debe de ser, con versículos, todo así bien enseñado. Aquí solo estamos platicando un rato. Y dice la Biblia que esa asamblea promiscua fue la encargada de pedir carne. ¿Te recuerda usted que el pueblo del Señor entra en un tiempo como de rebelión y le exige al Señor alimento? Y le dice, queremos carne. Cuando nosotros examinamos el contexto de esto, vemos que dentro de las congregaciones existen ciertos grupos en algunos momentos. Hay que examinar ese grupo, que eventualmente yo pensaría que, no puedo decir que todas, pues, pero permítame un poquito de pensamiento. Creo que toda congregación en algún momento tiene su asamblea promiscua adentro. ¿Quién es la asamblea promiscua en medio de las congregaciones? Que el pueblo de Israel la llevaba viajando adentro de ellos. Eran aquellos que pedían carnalidad. Queremos carne, dijo la asamblea promiscua, y fue cuando vino las codornices y todo esto que conocemos. Lo vamos a platicar a la luz de la palabra en corto. Y dice la Biblia que el Señor les mandó. ¿Por qué? Porque los encargados de pedir carne en aquella dispensación no fue el pueblo de Israel. Fue la asamblea promiscua. Entonces esto nos deja a nosotros una sombra, ¿verdad? Que hay que examinar las congregaciones, porque regular en medio de las congregaciones caminan grupos promiscuos, y esos grupos son los que de alguna manera atacan lo fundamental y lo esencial del redil, procurando de alguna manera llevar a la carnalidad. Lo que estaban pidiendo era carne. La asamblea promiscua pedía carne. No había sido el pueblo del Señor. Y entonces vemos que Ananías en este momento, cuando lo vemos en Jeremías, él lo que está anunciando es liberación y prosperidad rápida a Babilonia. Pero Dios lo desmintió a través de un juicio. Entonces vemos que Ananías es la figura de aquellos profetas que hablan elucubración de su propio corazón, porque lo que había ministrado Ananías al pueblo de Dios, ofreciéndole liberación y prosperidad. Qué tremendo, ¿verdad? La prosperidad siempre ha sido algo que de alguna manera ha desviado el corazón de Dios, el corazón del pueblo de Dios. Ha apartado el corazón del pueblo del corazón genuino de Dios. Entonces vemos como hoy muchos de los ofrecimientos que vemos en el entorno, sin mencionar nombres de nada, no nos corresponde, pero sí vemos la manera de actuar, y vemos como muchas veces lo que se está ofreciendo en medio de diferentes lugares es liberación y prosperidad al estilo de Ananías. Y eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se está ofreciendo en medio de la congregación es fraude, es falsedad y es ilusión. Pastor, ¿y cómo es eso? Pues sí, tenemos batallas internas. Así como los falsos profetas y los lobos rapaces, algunos vienen de afuera, otros emergen de adentro. Y es donde el cuidado del redil, el cuidado pastoral, debe de estar activo de una manera extraordinaria, amado hermano. ¿Para qué? Para salvaguardar. Porque ahora, hermano, por cualquier lado ofrecen milagros instantáneos, riquezas en 3 pasos. Te voy a dar un curso de prosperidad. Pues el Señor nos manda a nosotros enseñarle al pueblo cómo llegar a la presencia de Dios y cómo ir de vuelta a la casa del Padre. Mire, algo que yo tengo bien claro, amado hermano, es que nuestra vida terrena, acá, de todos nosotros, tú que me honras, o que nos honras a la expectativa de este programa, pues no sé cuánto viva hoy el hombre más longevo, la mujer más longeva. Tendríamos que viajar a los récords Guinness para ver quién es el hombre más longevo o cuál es la mujer más longeva en este tiempo. Podría ser que el hombre más longevo, la mujer más longeva en la actualidad esté viviendo 130 años, 125 años, no sé, en la India, en la China, que es donde más viven, amado hermano. Pero es importante entender que tú y yo, asumiendo
asumiendo que tú seas el próximo campeón o campeona de récord Guinness en edad, vayas a cumplir 140 años. Observa esta perspectiva. Dios te ha prometido que vas a ser el hombre más longevo, ¿verdad? Después de Matusalén vas a venir tú. Y en esa línea de entendimiento, nosotros podemos saber que, mire, esto es lo inverosímil. Asumiendo que sean 140 años, pero bueno, creo que la expectativa de vida en Guatemala para los hombres está, creo que en 70 años, si no estoy mal, y en las mujeres más o menos 80, por ahí. Algunos exceden 85, 90, pues eso ya obedece a los designios de Dios. Sin embargo, tenemos que entender que en el mejor de los casos vivamos 140 años. Vamos a hacer los récords Guinness, 140 años. 140 años invertidos ¿a qué? A casa. Le voy a dejar casa a mis hijos, a mis nietos y a mis tataranietos. Amado hermano, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Porque no te olvides que vamos hacia la dimensión de la eternidad. Entonces, ¿qué te conviene más? Preocuparte de los problemas terrenos pasajeros, que no van a durar más de 140 años, en la asunción que tú o yo somos el récord Guinness de la edad más longeva. No van a durar más de 140 años. Entonces yo le enseño a la iglesia y digo, miren, qué inverosímil, hermanos, que de alguna manera, no estoy diciendo que no te esfuerces en estudios, ni en trabajo, ni nada, no es eso lo que te estoy diciendo. Pero yo me pongo a pensar, ¿me conviene invertir mi vida útil en casa, carros, sueldos, puntos, en riquezas, en prosperidad, y no ocuparme en la eternidad a donde yo estoy en expectativa de viajar? Porque mire, amado hermano, una de las cosas que debemos de saber todos, cristianos y no cristianos, es que todos vamos a tener vida eterna. Es decir, aquí no estamos hablando de quién sí va a tener vida eterna y quién no va a tener vida eterna. No, todos vamos a tener vida eterna. La pregunta es en dónde vas a pasar tu vida eterna. Entonces es inverosímil dedicarle la mayoría de nuestro tiempo útil a querer ganar riquezas terrenas, cuando tú y yo hacia donde nos dirigimos y hacia donde tenemos puesta nuestra mirada es hacia lo eterno espiritual. Entonces digo yo, bueno, sin dejarme de ocupar de lo importante que es la manutención de mi hogar, un trabajo, una carrera universitaria, pues, tus prioridades son muy particulares. Pero creo que lo que más nos conviene, sin dejar de hacer esto, es realmente buscar un nivel de intimidad y de relación con Dios, porque tú y yo, cristiano o no cristiano, tú y yo vamos a la eternidad. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si la vas a pasar con el Señor o la vas a pasar con el Señor de las tinieblas. Porque eso es claro. Mira, la muerte no es inexistencia. La muerte es un cambio dimensional y transicional a una dimensión superior espiritual, ya sea delante de Dios o a otra dimensión con lo que es el padre de la mentira. Entonces no te equivoques, todos vamos a la vida eterna. Lo único es que tenemos que determinar a través de nuestra relación con el Señor y a través de recibir al Señor Jesús en nuestras vidas hacia dónde vamos. Pero pues muchas personas enfatizan más su vida regular, que no estoy diciendo que no sea malo priorizar, tener planes, tener proyectos, tener anhelos. Eso es bueno, claro que es bueno. El querer anhelar una buena educación para nuestros hijos, el querer tener un bonito hogar para que nuestros hijos puedan recibir. Yo recuerdo que hace muchos años mi amada madrecita me decía, yo quiero tener una sala digna, una sala bonita, para que puedas recibir a tus amigos en una casa digna. Entonces yo dije, bueno, tener una casa no es malo, hay que trabajar por ello. Pero más allá de tener una carrera universitaria, un título universitario, una casa digna de un siervo, de una sierva digna, creo que la ocupación nuestra debiera de estar en la eternidad. Porque el tiempo que nosotros vamos a vivir por 140 años que fuesen, platicando que tú y yo fuéramos en los próximos récords Guinness, 140 años. ¿Qué son 140 años en los miles de millones de años que eventualmente se pudiesen medir en la eternidad? Aunque en la eternidad no hay tiempo, lo entendemos.
pero asumámoslo pues para término de comprensión. Entonces tú vas a la eternidad sin la preparación espiritual. Padre de las misericordias. No, pero es que en la tierra yo tuve 3 casas, 4 carros, tuve 5 empresas, tuve muchos ingresos, estuve estable, listo, ok. ¿Y tu preparación espiritual, tu preparación personal con Dios, cómo está? Tu relación con Dios, independientemente de la religión que practiques. Porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación con Jesús. ¿Cómo está esa relación? Porque de pronto hubieses ganado todo el oro y el moro en esta tierra, pero te vas sin la preparación a la eternidad y allá vas a estar el resto de tu vida. Es aquí donde entendemos, amado hermano, que no podemos tolerar en medio de la congregación la falsedad, el fraude y la ilusión. ¿Por qué? Porque muchas veces, amado hermano, tenemos que ser muy entendidos en lo que estamos haciendo y estamos viviendo. Mire, este otro caso que tenemos acá, el del famoso Barjesús. Barjesús era un mago que quería torcer los caminos rectos. Hechos capítulo 13, versículo 8 al 10. En el nombre del Señor Jesús, mándanos tus comentarios, por favor, a través de las redes sociales, tus aportaciones, ¿verdad? Aparece nuestro número de teléfono también para que puedas enviar tus comentarios a través del WhatsApp o puedas conectarte también a nuestras redes a través de este código QR que está apareciendo en tu pantalla. Hechos capítulo 13, versículo 8. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, declara la Biblia, procurando apartar de la fe al procónsul. Dice la Biblia entonces: Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño. Recuérdate que la palabra engaño ya identificamos que quiere decir fraude, que quiere decir mentira, algo actuado. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Padre de las misericordias, ¿qué nivel? Hijo de... Cuando Dios mío, tú le dices a alguien, oh, hijo del diablo, y se te tira encima a querer hacer... Pero mire cómo le dice acá: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, cuando nosotros examinamos este contexto en la palabra, vemos que la palabra griega mago, acá lo que le tenemos que hacer la acepción es al mago, esa palabra mago. Esa palabra mago está en el original griego 3097. La palabra se traduce magos, muy similar a la traducción en español. Y esta palabra magos, que es en el original griego, es usada para describir a los que practicaban artes ocultas en aquel tiempo. Entonces Barjesús acá, en este contexto, representa a los falsos, a aquellos que usan el evangelio como un disfraz para manipular y controlar. La manipulación, el control, es parte de su diario vivir. Pablo lo desenmascara, porque nadie puede oscurecer el camino recto del Cristo de la gloria. Entonces Barjesús lo que estaba intentando de alguna manera manipular a través del evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía un disfraz, que era el disfraz de alguna forma de la manipulación y del control. Y eso es lo que muchas veces utilizan ahora los falsos. Por favor, amado hermano, recuérdate que dentro de las características que estamos examinando, una de las prioritarias es que son deseosos de ganancia deshonesta. Y hoy tenemos profetas falsos completamente, como los tuvo nuestro amado Señor Jesús. Y aquí quiero ir ya aterrizando un poco, porque el tiempo casi que no nos alcanza, amado hermano. Mire lo que dice Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta palabra muchos son abundantes, son multitudes. Es que está haciendo milagros. Los milagros no son la garantía que sea hombre de Dios. Por favor.
Es que está haciendo muchos milagros. También el diablo hace milagros, amado hermano. Sí, atrás de cada estatua a la cual le piden, que manifiestan que tienen la respuesta del milagro, es porque un demonio actúa detrás de todas estas figuras que muchas veces aparecen, las cuales son veneradas por multitudes. Mucho falso profeta, mire, mucho polis, P-O-L-Y-L-S, perdón. La palabra es la G4187, abundante sin multitud. Entonces, en los últimos tiempos, estos tiempos que hoy tú y yo estamos viviendo, ya somos partícipes del tiempo final. Tal vez no sabías que tú habrías de ser de los que viajarían en esta dispensación de tiempo, del tiempo final, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, Él anticipó que en los últimos tiempos la marca sería la multiplicación del engaño religioso. Engaño religioso. Ahí es donde nosotros como iglesia, amados consiervos de Dios, y amada iglesia también, que tú tienes que estar unida en oración juntamente con tu pastor en medio de toda esta batalla, es porque la iglesia actual debe de entender y comprender que hay una alerta dada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto el Señor Jesús lo deja claramente denotado. No todo, ojo por favor, no todo lo que parece unción, no todo lo que parece unción viene del Espíritu Santo. No todo. Porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Quiere decir que el engaño está activo. De ahí es que tenemos la necesidad relacionalmente de trascender del atrio al lugar santo, al lugar santísimo. Ubicarnos en el lugar santísimo en relación con Dios en nivel de intimidad, para no ser enfriado, no ser engañado. ¿Por qué? Porque en estos preciosos días no todo lo que parece unción es unción. Mateo 24:11, mire lo que dice acá: muchos falsos profetas se levantarán. Este fue el discurso del monte. No sé si tú sabías, este fue el discurso del monte de los olivos en Mateo 24. Y ahí en Mateo 24 se describen todas las señales del fin del tiempo. Examínalo, regresa y busca en tu palabra, como te estoy motivando a hacer como los de Berea. Después de que termines esto, vamos a ver si lo que este señor está diciendo es verdad. Pero Mateo 24 describe todas las señales del fin del tiempo: guerras, hambres, terremotos. Guerras, hambres, terremotos. Y en especial, mire, el engaño espiritual. Quiero entrar en esto en el programa del día lunes, si el Señor nos concede el regalo de la vida. Mire que uno de los primeros, de las primeras manifestaciones que vemos del engaño espiritual, número uno, es la codicia. Segunda de Pedro 2:3. Es que la gente anda necesitada, hermano, viendo cómo agarra a los incautos cristianos para hacerlos bajados. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. A ti que andas dando palabra profética de mentira y que andas lucrando con el pueblo de Dios, te invito a que leas segunda de Pedro 2:3 y corrijas tu caminar con mucho amor y con mucho respeto, no porque seamos perfectos, pero sí procuramos caminar lo mejor que podemos en el orden de Dios, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras faltas. Pero acá dice que por avaricia harán mercadería de vosotros. Esto es algo que se conoce como codicia. Por la codicia de los falsos, de alguna manera se lleva palabra fingida. Yo sé que te voy a dejar pensando en todas esas palabras que te han dado. Apégalas al contexto del escrito. Está: lámpara a mis pies es tu palabra. Por eso es que en este tiempo es muy importante el fundamento doctrinal, porque lámpara a mis pies, dice la Biblia, es tu palabra. No es que en mi iglesia no dan doctrina, entonces muévete a una donde enseñen palabra de Dios y no con palabras fingidas te estén intentando adoctrinar con falacia de corazón. Escrito está, palabra de Dios. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, dice la Biblia, no se duerme. El falso profeta convierte el evangelio en negocio y su mensaje está enfocado en las ofrendas, en los pactos, en las ganancias,
no en la salvación del alma ni en la santificación. Por favor, toma nota de esto, te lo voy a repetir. El falso profeta convierte la fe en negocio. Y su mensaje siempre va a estar enfocado y centrado en ofrendas, pactos y ganancias. En tu iglesia todos los domingos predican acerca de las ofrendas y los 12 meses en ofrenda, traiga. Estás, amado hermano, en un centro de negocios donde lo único que están buscando no es tu bien, son tus bienes, que es diferente. Así que muchos falsos se levantarán y engañarán. Ese es el discurso del Monte de los Olivos. Y revisa Mateo 24, te lo dejo de tarea. Y allí vas a encontrar muchos de los peligros y las señales que se describen del tiempo final. Guerras, hambres, terremotos, todo lo que estamos viendo ya en la actualidad. Mateo 24 nos enseña acerca de ellos. Así que quiero dejar esto hasta acá el día de hoy, viernes, amados hermanos, esperando en el nombre del Señor Jesús que estas enseñanzas estén siendo de edificación para ti y para los tuyos, en el nombre del Señor. Quiero rogarte y pedirte en el nombre del Señor Jesús que no te dejes de congregar. Busca una iglesia, si ya tienes una iglesia, apoyar a tu pastor, perseverante. Estamos en tiempos difíciles donde la iglesia genuina de Cristo debe de colocar el cimiento y seguir avanzando. El cimiento hacia los que vienen atrás con ellos, porque los cimientos ya fueron establecidos por los apóstoles y profetas, según nos declara la palabra. Pero debemos de avanzar. Así que no te pierdas el servicio este domingo. Ve a tu iglesia, apoya al pastor. Pastor, aquí estoy en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo puedo apoyar? ¿Cómo podemos seguir avanzando, pastor? Queremos hacer la obra del Señor. Y cuida mucho quién te da palabra. Y ponga en salmuera esta porción. Examina si las personas que están a tu alrededor no están haciendo de ti un sistema de lucro, ¿verdad? Porque la característica del falso regularmente, y de eso se queja mucha gente, es que el dinero, es que la iglesia, es que el dinero, sí hombre, es que están en la falsa, ese es el problema, y ahí eso nunca se va a terminar. Pero que Dios te guarde, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Este domingo asiste a tu iglesia. Si no tienes casa, permítenos servirte en el nombre del Señor Jesús. Nuestros servicios en el día domingo son a las 9 de la mañana, la dirección está acá en pantalla, para que nos puedas acompañar en el nombre del Señor Jesús. Si no tienes iglesia, te invitamos, claro que sí. Pero si tienes casa ministerial, fiel y leal a tu casa ministerial. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos vemos el día lunes si el Señor nos concede el regalo de la vida. Así que te mando un abrazo, un ósculo santo, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Ánimo y adelante, que Dios ha sido más que bueno. Hasta la próxima, en el nombre de Jesús. Going up to new atmospheres, going up to new places, going up to new atmospheres. Gotta have